call is now being recorded. Ya está grabando, ¿eh? Ya puedes empezar. ¿Ya puedo hablar? Sí, ya está. Sí, muy buenas tardes. Estamos en el curso de lecturas literarias hispanoamericanas, al cual asisten algunos estudiantes, y con ellos trabajamos con los materiales correspondientes, precisamente para leer lecturas, textos escritos hispanoamericanos, ¿no? Esa es la idea, potenciar la capacidad de leer y también de escribir de los estudiantes. De eso se trata. Ese es el objetivo del curso y al cual asisten los alumnos en forma cordial, con sus aportes, con sus lecturas, con sus intervenciones. De eso se trata en este curso que estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Y ahora vamos a continuar con ese trabajo. Estamos esperando que ingresen las personas que llevan este curso. Mientras tanto ya nosotros estamos listos para trabajar. Aprovecharemos para decir que un material que nos sirve mucho es este texto de Julio Ramón Ribeiro que se llama Prosas apátridas. Aquí cualquier tesis es cualquier texto es pertinente porque está relacionado con la vida, ¿no? Con la literatura. Miren ustedes este texto maravilloso que dice: no creo que para escribir sea necesario ir a buscar aventuras. La vida, nuestra vida, es la única, la más grande aventura. El empapelado de un muro que vimos en nuestra infancia, un árbol al atardecer, el vuelo de un pájaro, aquel rostro que nos sorprendió en el tranvía, pueden ser más importantes para nosotros que los grandes hechos del mundo. Quizá cuando hayamos olvidado una revolución, una epidemia o nuestros peores avatares, quede en nosotros el recuerdo del muro, del árbol, del pájaro, del rostro. Y si quedan, es porque algo los hacía memorables, algo había en ellos de imperecedero, y el arte solo se alimenta de aquello que sigue vibrando en nuestra memoria. Qué hermoso texto. Sigo con la lectura mientras llegan los estudiantes. Dice: oh, los libros saben tanto y están tan silenciosos. Cuando en las noches recorro con la mirada los estantes de mi biblioteca y los veo alineados, taciturnos, tras sus vidrios corredizos, me digo: cuán inaudiblemente claman para que alguien los convoque. Yo soy el Quijote, parece decir uno, y estoy encuadernado en piel de vaca. Yo soy Balzac y he escrito la mejor comedia humana. Yo soy Shakespeare en edición bilingüe y puedo ofrecerte lo que quieras. Y uno se mantiene impertérrito a estos ruegos. Mañana, les digo, mañana me ocuparé de ustedes. Sigan nomás ahí tranquilos. Mañana, pobres libros, pobres genios, mañana sí, pero hoy, para irme a acostar, cojo la primera revista ilustrada que encuentro al tiro de la mano, ¿no? Dice luego a continuación: el artista, el genio, no cambia la realidad, lo que cambia es nuestra mirada. La realidad sigue siendo la misma, pero la vemos a través de su obra, es decir, de un lente distinto. Este lente nos permite acceder a grados de complejidad, de sentido, de sutileza o de esplendor que estaban allí en la realidad, pero que nosotros no habíamos visto. Atardecer, la casa solitaria, salí al jardín, la parra exangüe sobre la enramada, los tocones trepando por el muro, las dalias orillando el césped, los viejos cipreses descuidados, desiguales, con telas de araña entre sus ramas, la solitaria magnolia, la sombra de los eucaliptos en cuyo follaje canta un cuculí, una cuculí, un lucero, dos en el cielo aún claro, las campanas del parque a lo lejos, en la grama trazas amarillas de antiguas repetidas
pisadas, repetidas pisadas, tibia brisa otoñal, paz, plenitud, y tú no estás aquí, ya tú no estás, ¿no? Dice, uno escribe 2 o 3 libros y luego se pasa la vida respondiendo a preguntas y dando explicaciones sobre estos libros, lo que prueba que a la gente le interesa tanto más las opiniones del autor sobre sus libros que sus propios libros, y en gran parte a causa de ello no escribe nuevos libros o solo libros sobre sus libros. Para contrastar este peligro, tener presente que una buena obra no tiene explicación, una mala obra no tiene excusa y una obra mediocre carece de todo interés. En consecuencia, los comentarios sobran. Las grandes especies prediluvianas no solo se conservaron disecadas en los museos de historia natural, ellas subsisten ocultas en nuestros propios rasgos. La linda muchacha solitaria del café Select bosteza creyendo que nadie la observa y veo aflorar a su rostro los rasgos del tiranosaurio. Poco nos conocemos, nunca nos conocemos. De pronto algo ocurre en nuestra vida y vemos irrumpir fuerzas, sentimientos, pulsiones que nunca creímos contener: envidia, celos, cólera, ambición, cálculo, cobardía, odio, violencia. Yo desconfiaba ya de la fidelidad de la memoria y de la inamovilidad del pasado, pero creía aún en la continuidad del carácter. Y de esto siquiera estamos seguros. De serenos podemos convertirnos en agitados, de tolerantes en fanáticos, de ángeles en bestias. Estamos siempre expuestos a lo imprevisible, nunca dejaremos de sorprendernos, esto es cierto. Esas horas. Adelante, señorita Alejandra Paza, adelante, adelante. Bienvenida al curso, señorita Gioconda Apaza, bienvenida. Permitir. Bienvenida la señorita Paza. Muy buenas tardes, señorita Paza. Estamos a la espera de la señorita Paza, que le pusimos permitir para que pueda ingresar al aula virtual. Sí, ahí está la señorita Alejandra Apaza Ponce. Muy buenas tardes, bienvenida. Está usted por el momento la única persona que está en este curso de lectura literarias hispanoamericanas. Estábamos leyendo algunas páginas de Ribeiro que coinciden con las cosas que están pasando en el mundo, y como ustedes ya comenzamos a trabajar con otro material de enseñanza que hemos leído en la clase anterior. Y ahora le pido, señorita Paza, ir a la página 16, de la antología, de la nueva antología, porque a partir de allí vamos a continuar hoy día con la lectura. Por favor, le pido que vaya a la página 16 y ubique el texto Escribir y leer, y que me confirme que ya está usted frente a la página 106 para leerla y comentarla, ¿de acuerdo? ¿Mi diseño, profesor? Sí. ¿Ya está en la página 16? Sí. Ya. Entonces, yo lo voy a leer porque hay algunas pequeñas erratas, ¿no? Creo que no la hemos leído todavía, ¿ya? Dice, escribir y leer. El hecho material de escribir, tomado en su forma más trivial, si se quiere, una receta médica o un recado, es uno de los fenómenos más enigmáticos y preciosos que puedan concebirse. Es el punto de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Al escribir, en realidad, tache la repetición de realidad,
En realidad, una sola vez, no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos, convertir en formas lo que era solo formulación y saltar, sin la mediación de la voz, de la idea al signo. Pero tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de realizar una operación totalmente contraria. Temporalizar, ojo, temporalizar, corrija ahí porque sale solamente temporaliza, no, es temporalizar lo espacial, aspirar al recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un analfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primera. Así, toda cultura, dice, toda nuestra cultura está fundada en un ir y en un venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien en un momento dado logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse de lo abstracto a lo concreto, gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Y acá yo pongo un comentario personal que dice que en la celebración de sus 80 años en Cartagena de Indias, oí decir a Gabriel García Márquez que también para él constituía un prodigio inexplicable haber creado 100 años de soledad con las tan solo 28 letras que tiene nuestro alfabeto, en el lapso de un año y utilizando solo 2 dedos con los que golpeaba su máquina a escribir en algún año de los 60. Muy bien, este es el texto con el cual estamos retomando la clase, señorita Apaza. No sé cuáles son sus comentarios ante este texto. ¿Le parece bien esta definición de la escritura y la lectura que hace Ribeiro? Todo lo que dice, todo lo que manifiesta. Profesor, creo que ese pequeño fragmento ya lo hemos leído en la clase anterior. Disculpe, no le escucho bien. Creo que ese pequeño fragmento ya lo hemos leído en la clase anterior. Dice que ese fragmento ya lo leyeron la clase. Ya lo leyeron la vez pasada. Ya lo hemos leído ya. Entonces vamos a continuar con el texto poesía. Poesía que está en la página 17, ¿no? Poesía. Entonces vamos a comenzar a partir de ahí con el texto poesía. Dice lo siguiente, y si hay algunas erratas, pues yo iré indicando para que usted las corrija, luego podamos hacer el comentario de este texto. Poesía, que es justamente lo que nos interesa saber a usted y a mí, que somos personas del mundo de la literatura, ¿no? Dice así este texto que está tomado, ahí la cita está abajo, Tobal González Manuel Rafael, Taller de Redacción Literaria, todas las citas están en la página 175. Dice lo siguiente, sí, acá hay algunas erratas que usted va a corregir, por favor. Dice, la definición clara y precisa sobre el arte adquiere más protagonismo en literatura cuando se habla de poesía, aunque estoy convencido de que puede alcanzar igual nivel en todas las formas literarias. La poesía tiene como característica propia la expresión de los mensajes con especial sentido de la belleza. De lo contrario sería solo prosa, a pesar de cualquier cálculo mecánico en la versificación. Ahí hay una nota 5 que dice, de hecho, la poesía tiene características intrínsecas, pero también es posible plasmar poesía en prosa, confrontar urbenes imágenes y el poema en prosa en el Perú contemporáneo de una serie de autores. Bueno, dice, quiero exponer medios prácticos para mejorar la escritura poética, no exentas de, hay que agregar de, no exentas de disquisiciones teóricas sobre la poesía.
Sin embargo, considero muy útil fijar bien mi definición, Mateo Marangoni para Saberes Pasacalpe, porque sólo así quedará clara la conveniencia de los recursos que expongo para escribir verdadera poesía. El arte es la expresión de un mensaje en palabras bellas, de modo que la verdadera obra artística entraña ambos elementos, el contenido y su belleza, por lo que la obra es artística por la estrecha combinación de ambos. En poesía, el contenido es el mensaje que transmite el autor, normalmente emociones, ideas o sentimientos, y la forma propia de la poesía es la musicalidad. Pero explicar este componente requiere primero adentrarse un poco más en el arte poético. Tenemos una imagen común sobre la poesía como un escrito formado por versos y con terminaciones en rima. Desde esta óptica encontramos poesías en las páginas sociales de periódicos provincianos, en las tareas de los adolescentes para el 14 de febrero o en los escritos sobre las paredes de las cantinas. Entre estas composiciones literarias aparecen verdaderas obras poéticas de calidad, pero muy raramente. Gracias a la aparición de la poesía en verso libre, sobre todo durante todo el siglo XX, la imagen vulgar de la poesía perdió prestigio y asomó la cabeza el rostro del verdadero arte poético, es decir, la redacción de mensajes hondamente sentidos por el poeta y escritos con formas de pulida belleza, aún prescindiendo de la rima y de la medida de los versos, como vierte el siguiente texto. Vamos a leerlo. Dice: la espera sosegada, esa esperanza siempre verde, pájaro, paraíso, fasto de plumas no tocadas, inventa los ramajes más altos, donde los colmillos de música, donde las garras poderosas, el amor que se clava, la sangre ardiente que brota de la herida, no alcanzará, por más que el surtidor se prolongue, por más que los pechos entreabiertos en tierras proyecten su dolor o su avidez a los cielos azules. Vicente Aleixandri, La selva y el mar. No sé qué comentario le merece este texto, señorita Pasa, este bello texto poético que acabamos de leer. Si usted gusta, lo puede releer para buscar una interpretación, para darle un sentido. A ver, está ahí en la página 18. Si gusta, reléalo. Profesor, Sí. Respecto a este pequeño fragmento que ha hablado sobre la poesía, es cierto, ahora creo que todo el mundo se aventura a ingresar a esta modalidad de creatividad, y no creo que esté mal, pero siento de que ya hay demasiado, que inclusive no sabemos qué es buena poesía y qué no, pues, ¿no? Vemos que ahora el premio de poesía, hay algunos que son ganados por mérito propio o por contactos, así que es un tema un poco delicado, creo yo, y creo que solamente debería darse la oportunidad de conocer muchos más nuevos artistas. Si realmente la obra es buena, si realmente contiene algo que podría darnos a dar un objeto de análisis, porque inclusive hace mucho tiempo, creo, leí un poema sobre las redes sociales, especialmente de Twitter, y fue un poco asombroso en realidad. Me quedé perpleja, porque al menos yo no encontraba alguna belleza, pero el escritor que había dado este poema había ganado un premio súper reconocido y estaba muy criticado, así que creo de que la poesía, si bien ahora es más accesible para todos, siempre hay uno que otro más que resaltan, ¿no? Y ahora todo el mundo quiere ser escritor, así que creo que debería ser importante. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Pero este poema que acabamos de leer
es de Vicente Alexandre, cuya calidad no se puede discutir, ¿no? Cuya calidad ha sido probada. Bueno, seguimos entonces con esta lectura que ha tratado de este elemento, las líneas generales del arte poético. Dice, no obstante, la expresión poética posee otros elementos que la elevan a categoría de arte. Voy a explicarlos encaminándolos a medios prácticos para la escritura de poesía. En la página 19. A. La estética interna. La poesía, como todo arte, no es solo un artificio técnico, un manejo hábil de las herramientas como marcó el manierismo. Desde luego se necesita un buen empleo de la herramienta lingüística que es la propia de la literatura para lograr el arte, pues su mala ejecución roba belleza a cualquier obra. Sin embargo, insisto, no basta el buen manejo de la herramienta. La poesía debe también encerrar la expresión del valor humano. Una obra sin valores internos es un Frankenstein sin alma, solo máquina. La estética interna de un poema, por lo tanto, está en la belleza proveniente de la tensión, del clima, de los sentimientos o de las motivaciones que el autor descarga en sus versos. Así existen poemas con mediana calidad en el uso del lenguaje, pero con tan fuerte pasión en el valor expresado que impacta la sensibilidad del lector. Cualquiera considerará mejor un poema perfeccionando su redacción, evidente. Aún así, la poesía no es solo redacción, requiere también de la estética interna del mensaje unido a la forma. Regresaré más tarde sobre esta unión y sus repercusiones. Por ahora recalco la necesidad de incluir un mensaje intenso al escribir poesía. B. El estilo. El estilo es el manejo estético en los recursos del lenguaje, haciendo que el poema escriba con buen estilo o con el estilo. No hay un único estilo válido, cada quien tiene uno personal, más o menos fluido y perteneciente a una escuela, pero personal. Lo importante es conseguir que sea bueno. Ya he expresado cómo mejorar el estilo individual en los capítulos anteriores, sobre todo en los 3 primeros. De todos modos, conviene recordarlo aplicándolo a la purificación del arte poético, pues quien depure su propio estilo escribirá mejor poesía. Es preciso, por tanto, autocriticarse y descubrir nuevos recursos. C. La armonía entre contenido y forma bella. Dado que el arte es la simbiosis entre contenido y forma, no se logra cuidando ambos separadamente. Es preciso en todo poema encontrar cuál es la forma más adecuada para el mensaje que va a transmitir, o dicho de otro modo, buscar que la forma marche en armonía con el contenido. Por eso indiqué más arriba que el poema requiere también de la estética interna, esto es, de la armonía entre contenido y forma. Aquí señalo una reflexión para destacar cómo esta armonía entre fondo y forma inyecta la riqueza del poema. ¿Por qué se conocen determinados textos de un autor más que otros? ¿Por qué no toda la obra de un poeta consagrado tiene el mismo valor? Precisamente porque logró más armonía en unos poemas que en otros, los cuales recibieron más popularidad y difusión. Don Juan Tenorio tiene miles de versos. ¿Por qué recordamos principalmente los del siguiente texto? Por su armonía entre el romanticismo de la escena y la delicadeza en las palabras y en su redacción. Vamos a leer este texto, ¿no?, para responder a esa pregunta. Dice, ¿por qué recordamos principalmente los del siguiente texto? Por su armonía entre el romanticismo de la escena y la delicadeza en las palabras de su redacción. Este es un fragmento de la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla, ¿no? Entonces lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Dice, cálmate pues, vida mía, reposa aquí, y en un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. Ah, ¿no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores
que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando al día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Muy bien, señorita Paz, ¿qué le parece este poema? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo lo considera? Lo voy a releer para ver si usted hace algún comentario. Dice: cálmate pues, vida mía, reposa aquí y en un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. Ah, ¿no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando al día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Un comentario. Sí, profesor. Creo que ese poema tiene un montón de simbología. Podemos ver cómo es que los animales, la naturaleza en general están en armonía con la amada, como que la amada y la naturaleza sería uno solo para el yo poético, y como de que trata de liberar el yo poético a la amada, pues no trata de decirle que no se encarcele, que no, quizás es un encarcelamiento mental que podría tener, o un encarcelamiento de la cercanía para que esa relación pueda ser fructífera, y cómo es de que siempre la va a acompañar, ¿no? Tanto en la noche, al decir la luna brilla, o en la misma naturaleza, cómo es de que va a surgir este amor. Así que creo que sería un comentario. Muy bien, muchas gracias. Luego vamos a continuar en la página 22 con otros elementos. Dice: un ejemplo clarificador sobre la relación entre el contenido y forma está en la longitud de los versos. Una acción rápida, un sentimiento fogoso, una emoción ardiente se expresan mejor con versos cortos, propiciadores de entusiasmo rápido, que no con largos y calmados. D. La musicalidad. Es la característica más personal de la poesía. Cuando falta, hallamos prosa o drama en la redacción, pero no arte poético. De hecho, se habla de prosa poética cuando la escritura fluye con sonoridad musical, que es hacer poesía en la prosa. Veamos por qué. Quien haya escrito alguna vez un texto para ser musicalizado, o quien haya compuesto música para un texto, comprenderá mejor este dato, porque la música tiene tiempos fijos, unos sucesos rítmicos y un compás que se repite invariablemente sin aceptar cambio, salvo excepciones muy raras. Pues bien, lo mismo sucede con la poesía. Dado que las palabras tienen acentos, las sílabas poseen mayor o menor duración y las letras expresan más o menos explosividad al pronunciarse. Cada frase o verso del poema adquiere un ritmo y una cadencia que reproduce la sucesión de los pasos musicales. Desde luego, no es musicalidad el ritmo infantil que repite la misma cantinela y machaca acentos tenaces. Tampoco es una aburrida cadena con igual simetría que insiste sobre un mismo tono. La musicalidad es la combinación de sonidos y apoyos con armonía y buena sonoridad, manantial de expresión melodiosa y agradable. Esta característica no es solo propia del poema con medida, también el verso libre consigue la musicalidad, aunque sea con un ritmo sincopado y sonoridad variable. Lo importante para la poesía, en definitiva, es la presencia de la música en la combinación de las palabras, como logra Sabines en el siguiente texto. Vamos a ver a este poeta, Jaime Sabines, poeta mexicano. Dice así, a ver que usted, que es una buena lectora de poesía, dice:
pétalos quemados, viejo aroma que vuelve de repente, un rostro amado, solo, entre las sombras, algún cadáver de uno levantándose del polvo, de alguna abandonada soledad, que estaba aquí entre nosotros, esta tarde tan triste, tan triste, tan triste. Si te sacas los ojos y los lavas en el agua purísima del llanto, ¿por qué no el corazón ponerlo al aire, al sol, un rato? ¿Qué le parece este poema? Este poema, ¿me puede escuchar, profesor? El poema de Sabines. ¿Me puede escuchar? Sí. Ya. Este poema me pareció mucho más, bueno, la verdad es que se lleva muchísimo con la temática, ¿no? Tiene más musicalidad que la anterior, creo yo. Inclusive la misma temática se presta para ello. Esta apertura del alma hacia el amado, como es de que dice, bueno, todos los elementos de la naturaleza se abren porque así es su biología, su genética, y él dice, deberías abrirte tú, ¿no? Porque el corazón no lo abres, al menos para que yo pueda observarlo, para ver qué es lo que sucede. Así que creo que sería esa mi pequeña comentario. Sí, pues establece algo imposible, pero a la vez algo deseable, ¿no? Es un poema, dice, si te sacas los ojos y los lavas en el agua purísima del llanto, ¿por qué no el corazón ponerlo al aire, al sol, un rato? ¿No? Es un poema extraordinario. Bueno, continuamos aquí con lo siguiente, donde va a venir también algunos textos que comentaremos, ¿no? Dice, elementos de la estética poética. La estética es una combinación de elementos que transmite la sensación de armonía. La experiencia estética puede tener un peso sentimental o emotivo que reside en el interior de la persona o también en el exterior, en la reacción de los sentidos. La buena poesía se dirige hacia ambas sensaciones, busca la reacción emotiva con mensajes y la experiencia sensitiva con sonidos bien seleccionados. De hecho, quiero recordar desde ahora que la poesía se destina principalmente a ser declamada, expresada en voz alta, aunque la práctica nos lleve más a leerla. Conseguir un poema con buena estética resulta del trabajo sobre varios componentes para que confluya en una experiencia bella, tanto interna como externa. Analizo a continuación estos elementos de la estética poética. El impacto en la comunicación de experiencias. El poeta transmite una vivencia y busca que el lector perciba el mismo estado de ánimo. Si el mensaje es banal, el lector sentirá decepción. Si es impactante, gustoso, continuará la lectura. ¿Por qué descubrir la emoción de otra persona y conocer pensamientos interesantes siempre cautiva la mente humana? Como logra Sor Juana Inés todavía en el siguiente texto, ¿no? Dice acá Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro placer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Sor Juana Inés de la Cruz Redondilla, ¿no? Las redondillas son formas de 16 versos de arte menor con rima, extraordinario. Hombre se dirige a la mujer, función apelativa, más que apelativa, interpelativa, ¿no? ¿Qué les parece ese famoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz que se lee constantemente hasta ahora? ¿Qué dice usted, señorita Apaza? Creo que este poema tiene un corte feminista, ¿no? Es la increpación de la mujer hacia el hombre, cómo de que el hombre empieza a juzgar a la mujer sin razón alguna, y ¿qué más dice?
y hay que invertir sola ocasiona lo mismo culpable. O sea, el hombre trata de culpar a la mujer de muchos crímenes que él inclusive ha causado. Así que vamos a ver siempre lo que es una víctima y un victimario, ¿no? Especialmente la figura de la mujer como sublevación y cómo es que el hombre increpa esa rebelión de la mujer, el por qué la insurrección de ella, y es cuando el yo poético reclama, ¿no? Por esto, por aquello, porque culpa de los crímenes de las mujeres y no venía de ti mismo, digamos. Ese que me comentaron. Sí, es un poema inmortal, ¿no? Un poema que se lee desde que fue escrito y efectivamente es una especie de interpelación que hace el yo poético a los hombres, ¿no? Hombres necios, dice que acusáis a la mujer sin razón. Este poema realmente encierra una sabiduría, encierra una actitud emotiva, encierra una verdad tremenda, del cual tenemos que tener conciencia tanto las mujeres como los hombres. Eso es lo que ha ocurrido en la historia, ¿no? El hombre ha dominado a la mujer, el hombre ha utilizado a la mujer como objeto de deseo, objeto de placer, y bueno, frente a toda esa situación, diríamos, desfavorable, Sor Juana Inés de la Cruz alza la voz de esta manera y expresa estos versos inmortales. Aquí está inmortalizada la poesía, aquí está inmortalizada la voz de Sor Juana con estos versos, con estas redondillas, con este lenguaje pleno en figuras, en su léxico, en su sintaxis, en sus sonidos, en las palabras, ¿no? Es un poema pues extraordinario. Vamos a continuar la lectura. En la página 25 dice: a veces, muchas veces, y aquí vienen algunos poemas que vamos a leer, ¿no? Vamos a leer hasta determinado momento. A veces, dice, muchas veces, la experiencia a transmitir tiene caracteres muy profundos, difíciles de comunicar. No resulta sencillo escribir una vivencia particular sobre el papel. Si el poeta lo consigue, su poema adquiere mucho vigor, pues descubre un sustrato muy personal y revelador para el lector, como consigue el siguiente texto que se adentra en el singularísimo mundo de la mística, ¿no? Que es un mundo, uno de los mundos de la poesía. En una noche oscura, con ansias de amor inflamada, oh dichosa aventura, salís sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras encelada, estando ya mi casa sosegada, en la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba otra cosa, sin otra luz ni guía, sino lo que en el corazón ardía, ¿no? Este es un texto de San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo. Es un poema extraordinario, ¿no? Nos hace vibrar los sentimientos. Luego ve la armonía de elementos, dice: la poesía transmite el arte combinando fundamentalmente mensaje, palabras, semiótica y musicalidad, pero conviene subrayar ahora que todos estos elementos deben participar en la redacción con equilibrio. Por ejemplo, una poesía con muy buena semiótica es buena con B minúscula, pero pobre de musicalidad y con palabras utilizadas de modo inadecuado, pierde calidad. La siguiente copla renacentista une métricas, sentimientos y símbolos magistralmente. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Jorge Manrique, a la muerte del maestre de Santiago, su padre, ¿no? Es un texto que usted también conoce, ¿sí? Bueno, y a continuación vamos a ingresar a partir de esta clase a estudiar algunas estrofas, algunos cantos
del famoso poema Martín Fierro de José Hernández, ¿no? Este es un poema inmortal de la literatura hispanoamericana, ¿no? Y por eso tiene relación con el curso. Es un poema, pero a la vez estas páginas que yo he transcrito para ustedes, ¿no? Son una suerte de arte poética, una manera de decirnos qué cosa es la poesía, cómo debe hacerse, que es de lo que hemos venido hablando. Y entonces este poema fue del cual hemos transcrito dos partes, ¿no? Tiene un extraordinario valor, un valor poético. Lo vamos a leer con calma, ¿no? Está entre la página 27 y la página 33, pero antes quería explicarle que, diríamos, cómo así nace este poema Martín Fierro, ¿no? Lo que ocurre es que en la Argentina del siglo XIX, que ya el país se había liberado de la opresión de los españoles, que habían sido expulsados, el país ya estaba libre, pero en esa sociedad que recién se estaba haciendo porque era una sociedad nueva, ¿no? Había personas, había clases sociales que estaban en una situación bastante buena, pero quienes no estaban bien son los gauchos, ¿no? Que son los pobladores casi originarios de esta realidad argentina. En realidad los gauchos son de origen español también, con una mezcla de autoctonía, que fueron de los primeros que vinieron con los conquistadores y se internaron en esa pampa inmensa que es la Argentina, ¿no? Se internaron ahí, establecieron un modo de vida muy peculiar, un modo de vivir nómade, ¿no? Arreando los ganados que tenían, tocando la guitarra, y dentro de estos gauchos había la necesidad de cantar, había la necesidad de hacer poesía, ¿no? Bueno, eso es algo propio de los gauchos, son hombres cantores que van a caballo, tocan la guitarra, tocan un instrumento y con ello hacen poesía, hacen las famosas payadas. Y bueno, pero este sector estaba desatendido por el poder, ¿no? A los gauchos se les utilizaba simplemente para llevarlos al ejército, enrolarlos y luego mandarlos a que peleen en las fronteras contra los indios, porque los indios también estaban siendo acosados por estos nuevos sectores sociales, ¿no? Y que esa situación, digamos, de marginación, de pobreza, de persecución, los gauchos pues se sentían marginados, ¿no? Se sentían extraños en ese país donde ellos habían hecho su vida, y sin embargo ahora les querían quitar el derecho de estar allí viviendo como a ellos les gustaba vivir. Y en esa época, en el Congreso que ya existía y que estaba desarrollando sus actividades para mejorar la vida en este país, ahí había un congresista, ¿no? Un congresista llamado José Hernández. Era de los pocos congresistas que se preocupaban por la vida de los gauchos, ¿no? Entonces escribía en los periódicos a favor de los gauchos y no le hacían caso. En el Congreso mismo él daba discursos, ¿no? En cuanta ocasión era posible, él daba discursos en favor, en defensa del gaucho, pero nadie escuchaba estas palabras, obviaban lo que él decía, no le daban importancia a ese mensaje de solidaridad con los gauchos, no querían entender que los gauchos estaban siendo marginados, estaban siendo destruidos en su propio país en beneficio de todos los europeos que se vinieron a Argentina y se quedaron a vivir allí, ¿no? Entonces también José Hernández estaba cansado de esa lucha en la cual, diríamos,
no lograba conseguir resultados para que atiendan los problemas de los gauchos. Entonces, ¿qué se le ocurrió un buen día, no? Un buen día se le ocurrió justamente componer un poema, pero componer un poema, ¿no?, como si fuera un gaucho. Claro que él conocía a los gauchos, él no era propiamente un gaucho, sino un hombre que había conocido a los gauchos, había convivido con ellos, probablemente tenía algunas tierras donde había compartido su vida con estos famosos gauchos argentinos. Entonces se le ocurrió, tuvo esa chispa, ¿no?, de escribir un poema en sextinas, ¿no?, en sextinas. Y entonces con esto sorprendió a toda la comunidad argentina, ¿no?, que se sintió tocada por este famoso poema de Martín Fierro, que es el canto de protesta del gaucho ante la situación de marginación, de explotación, de desprecio a que ha sido sometido en su propia patria, ¿no? Entonces a José Hernández, que es el autor de esta famosa obra llamada Martín Fierro, se le ocurre inventar este lenguaje, es decir, se le ocurre cantar como gaucho, con la voz del gaucho. Y este primer canto que voy a leer es justamente, diríamos, una creación de José Hernández. No es un gaucho auténtico, pero es alguien que se ha puesto en el papel del otro, ¿no?, en el papel del otro. Luego usted lo va a seguir leyendo, porque pero yo voy a leer esta parte, ¿ya?, que es en realidad un arte poética. Eso es lo que voy a leer, el arte poética en el poema El Martín Fierro. Vamos a ver hasta dónde lo leo. Dice así, ¿ya? Hay que leerlo además tratando de simular la voz del gaucho. Dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto a muchos cantores con famas bien obtenidas, así dice, y que después de adquiridas, no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo, a cantar un argumento, como si soplara el viento, hago tiritar los pastos, con oros, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar, y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial, con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, Naides me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar, y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando, y soy duro con los duros.
y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubiando. En el peligro, que Cristos, el corazón se me ensancha, pues toda la tierra es cancha, y de esto nadie se asombre. El que se tiene por hombre, donde quiere hace pata ancha. Soy gaucho, y entiéndalo, como mi milonga lo explica. Para mí la tierra es chica, y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente al sol. Nací como nace el peje, en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje, yo del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubro en las estrellas. Y sepan cuando se escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Que atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Bien, hasta ahí he llegado en la lectura de esto que es el arte poética del gaucho, es decir, cómo hace poesía el gaucho, ¿no? Cómo construye estas sextinas, estas estrofas de 6 versos. Así que no sé qué le ha parecido la lectura que hemos realizado, señorita Apaza. ¿Qué comentarios podría usted hacer respecto de estas estrofas que he leído? ¿O qué preguntas tiene usted acerca de este poema, por ejemplo, que está escrito en un lenguaje que simula ser la voz del gaucho, ¿no? Es un lenguaje popular, es un lenguaje coloquial, donde hay mucha oralidad. Trabaja él extraordinariamente con la sextina. En la sextina los versos riman entre sí. Por ejemplo, si analizo la primera sextina, veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, ¿no? El primer verso no rima con ninguno. El segundo verso, al compás de la vihuela, rima con el tercero, que el hombre que lo desvela, ¿no? Y luego extraordinaria rima con solitaria, y con el cantar se consuela, ¿no? Entonces que en la sextina, diríamos, vamos a ver, aquí le vamos a poner, el verso 1 está libre, el verso 2 rima con el verso 3, ¿no? Con el verso 3. Luego viene otra rima, el verso 4, que rima a su vez con el verso 5, ¿no? Con el verso 5, y el verso 6 rima con los 3 primeros versos, con los 2 primeros versos, vihuela, desvela, con el cantar se consuela. Entonces ya hacemos un pequeño análisis y vamos a ver que en todo caso en las demás estrofas se repite básicamente este modelo de la sextina hernandiana, y esta es una poesía extraordinaria, es una poesía inmortal, una poesía de un hombre perseguido, de un hombre solo, de un hombre valiente, de un hombre que vive la vida con toda la fuerza de su experiencia, de su condición de gaucho, ¿no? Lo que hace este arte poético es reivindicar el derecho del gaucho a cantar, a ser libre, a vivir, ¿no? Claro, a ser consciente cada vez que es muy débil, que necesita la ayuda de Dios. Por eso dice, vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Miren la situación en la que se encuentra este hombre. Comprenda usted cuando dice, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Y luego
En la siguiente estrofa, él se permite decir esto: yo he visto a muchos cantores con famas bien obtenidas. Mire usted cómo escribe, así escribe, en esa forma incorrecta. Con esa forma incorrecta hace una poesía extraordinaria, con famas bien obtenidas, y que después de adquiridas no las quieren sustentar, ¿no? Es decir, no quieren sustentar su voz. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Mas ante otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar, ¿no? Es lo que podríamos decir cada uno de nosotros. Si el otro escribe, ¿por qué yo no puedo escribir? Si ese lee, ¿por qué no puedo leer yo? ¿No? Por eso dice, mas ante otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ¿no? Viene este verbo que pocas veces se usa, pero aquí resulta de una utilidad extraordinaria. Ni las fantasmas lo espantan. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Eso es lo que pregonamos todos nosotros. Queremos cantar, queremos escribir, queremos leer. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua y me falte la palabra. El cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. A mí me emociona, por eso leo y releo. Discúlpeme usted. Dice, me siento en el plan de un bajo a cantar un argumento, como si soplara el viento, hago tiritar los pastos, con oros, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrado, igual yo puedo decir, yo no soy un crítico famoso, ¿no? Soy un lector, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar, y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman, nadie se pone el pie encima, y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Miren cómo está utilizando el lenguaje musical, el lenguaje de la guitarra. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando, con los blandos yo soy blando, y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando, no tutubeando. En el peligro que Cristos, el corazón se me ensancha, pues toda la tierra es cancha, y de esto nadie se asombre. El que se tiene por hombre, donde quiere, hace pata ancha. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente al sol, así como como nace el peje en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que el mundo truje, yo del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el árbol, en el trébol mi cama, y me cubren las estrellas. Y sepan cuanto escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido, ¿no? Bueno, hasta he releído con la emoción que me embarga esta tarde, por diversas razones, y que he compartido con usted, señorita Apaza, a quien le debo realmente mi admiración, ya que sigue las clase a clase de este maestro, viejo maestro samarquino, golpeado por la vida. Entonces no sé si usted quisiera dar algunas palabras. Le voy a pedir ahora que terminemos antes, porque estoy en tratamientos médicos y entonces tengo que salir a hacer mis consultas, ¿no? Pero quería cumplir con usted, porque usted es la persona más generosa que he conocido, y por eso, para cerrar esta sesión, le pediría algunas líneas
algunas palabras alusivas a esta última experiencia poética que hemos de leer que hemos tenido al encontrarnos con el arte poética de Martín Fierro. Escuchamos, señorita Apasa, por favor. Sí, profesor, este poema la verdad es que era como leer un cuento prácticamente, solamente sí. Un cuento bien poético bueno, para la redundancia. Tiene mucha musicalidad, inclusive se refería como si fuera un canto de pueblo, un canto como una fábula contando la historia de así es. Desde sus inicios hasta cómo es que él se inmersa en la naturaleza, sus motivaciones, qué es lo que realmente le atrae a él como persona. Y bueno, parte también de su historia, ¿no? Es un poema, si bien extenso, inclusive un poema argumentativo, podría decir. Claro. La verdad es que nos da muchísimo material para poder trabajar. Sí. Nos cuenta prácticamente toda su vida, pues, ¿no? Y cómo es que esta nota no termina, pero cómo es de que podemos con este pequeño largo poema conocemos todo sobre él. Así que solamente voy a hacer eso. Sí, vamos a tratar de detenernos en la próxima clase en este canto y en el otro canto que también ahí está transcrito. Léalo usted para que incluso en la próxima usted trate de lea usted con la voz del gaucho, ¿no? Para ver cómo se escucha la voz del gaucho en las voces de una dama como usted. Por eso, como le digo, ahora vamos a terminar porque estoy en tratamientos médicos, señorita Pasa, discúlpeme de esta confesión personal, pero es la verdad. Entonces le pido ya que en la próxima clase continuamos con el Martín Fierro, porque ahí están otras estrofas que podemos leer y así seguiremos. Así que ahora voy a tener que ir a las consultas médicas y le pido con todo respeto y responsabilidad que podamos terminar esta reunión a esta hora y que usted pueda seguir disfrutando de la lectura de Martín Fierro. ¿Está de acuerdo? Sí, profesor, no se preocupe. Muchas gracias, señorita Apasa, muy amable. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, profesor.